Muchos de nosotros estamos familiarizados con la cultura del jazz de los locos años 20, que simbolizaba la sociedad europea después de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, pocos hoy en día han oído hablar de Ada Bricktop Smith, una dueña de club de jazz y socialité, que se convirtió en una especie de leyenda cultural. Acompáñenme mientras exploramos su historia. La mujer que se haría famosa como Bricktop nació con el nombre de Ada Beatrice Smith en la ciudad de Alderson, en Virginia Occidental, el 14 de agosto de 1894. De manera algo excéntrica, ella adoptó varios nombres adicionales a lo largo de su vida, incluyendo Reina Victoria, derivado de la monarca de Gran Bretaña de largo reinado, y Virginia, por la región de América de donde provenía. Sus padres tenían antecedentes como personas esclavizadas en el sur de Estados Unidos. Por ejemplo, su madre nació en medio de la Guerra Civil estadounidense a principios de la década de 1860, y teóricamente fue esclavizada durante los primeros 2 años de su vida. La victoria de la Unión en la guerra y la emisión de la Proclamación de Emancipación pusieron fin a la esclavitud en Estados Unidos. Sus padres también tenían antecedentes de raza mixta, y Ada era en parte irlandesa por el lado de su madre. Cuando era joven, el padre de Ada murió, y la familia se dirigió al norte desde Virginia Occidental a Chicago en las primeras etapas de la Gran Migración. Esta migración duró décadas, aproximadamente desde 1910 hasta la década de 1960, y vio a millones de afroamericanos migrar desde los estados del sur hacia las crecientes ciudades industriales del norte como Chicago, Detroit y Cleveland. Ada comenzó a trabajar en cantinas y bares en Chicago desde muy joven. No pasó mucho tiempo antes de que también comenzara a participar en montajes teatrales. Su primera aparición fue en una puesta en escena de La cabaña del tío Tom en el Teatro Haymarket en Chicago. También fue durante este periodo que adquirió el nombre de Bricktop, aparentemente en referencia a su cabello rojizo, un subproducto de su herencia irlandesa. Cuando tenía solo 16 años, Smith dejó su hogar para recorrer el Medio Oeste con una compañía teatral que presentaba un acto de vodevil junto a otros afroamericanos. Cuando este trabajo terminó, se dirigió hacia Nueva York. Allí trabajó durante un tiempo en el club nocturno Barron's en Harlem, una zona de Nueva York que en ese momento estaba pasando de ser un vecindario blanco dominado por antiguas familias neoyorquinas de ascendencia holandesa, a convertirse en el centro de un floreciente renacimiento cultural afroamericano. Pasó parte de la década de 1910 y principios de la de 1920 aquí, aunque también recorrió el país, regresando por un tiempo a Chicago y viajando hacia el oeste hasta California. Fue durante estos años que perfeccionó sus habilidades como cantante de jazz, artista de vodevil y bailarina versátil. A pesar de su éxito moderado en Estados Unidos, a principios de la década de 1920, Smith decidió dejar Estados Unidos para irse a Europa. En una biografía reciente de Bricktop, escrita en primera persona, como si fuera desde su perspectiva, y utilizando su correspondencia y escritos propios como material fuente, su decisión de mudarse de Harlem y Nueva York a París, en Francia, se explica en los siguientes términos. Había interceptado un telegrama que Jean Boulard envió a Colney Sin en Harlem pidiendo que una chica fuera a París para cantar en la Grande Duke. Había estado buscando darle un giro a mi vida. Cada vez era más difícil conseguir trabajo para nosotros, los cantantes y bailarines, sin importar lo refinados que fuéramos. Todos competíamos por unos pocos puestos. La gente del jazz que viajaba de un lado a otro del Atlántico decía que la vida era más fácil en París. Lo mejor de todo era que estaba libre de prejuicio racial. Soñaba con comer, beber y socializar, donde y con quien yo eligiera. Así que Smith partió hacia Francia a finales de 1923 o principios de 1924. Smith se había mudado a una ciudad que era la capital cultural del mundo. París se había consolidado en ese papel en la segunda mitad del siglo XIX, cuando escritores como Émile Zola, Alejandro Dumas y Marcel Proust vivieron aquí junto con poetas y pintores como Baudelaire y Monet. Estas personas frecuentaban clubes como el Moulin Rouge y establecieron la reputación de París como el centro mundial de la cultura del baile
y el desenfreno. Tras la Primera Guerra Mundial y las crisis que le siguieron, como la pandemia de gripe española y las guerras civiles y revoluciones que sacudieron países como Alemania, Turquía y Rusia, una nueva generación de escritores, poetas, pintores y bailarines acudió en masa a París. Entre ellos estaban personas como los escritores James Joyce y Ernest Hemingway y el poeta Asa Pond. La escena se sostenía gracias a un enorme auge económico y la especulación financiera a partir de 1923, uno que estallaría catastróficamente en 1929, pero que antes de eso hizo que mucho dinero circulara por París. En este ambiente había una demanda máxima de cantantes de jazz, bailarines y otros relacionados con la vibrante vida nocturna de París. Bricktop rápidamente emergió en la escena parisina, entablando una relación cercana con F. Scott Fitzgerald durante su estancia en la capital francesa, así como con Hemingway y otros. Donde estos escritores y artistas iban, más personas los seguían, y pronto la gente empezó a asistir a los espectáculos de Ada, una vez que figuras como Fitzgerald y Hemingway comenzaron a frecuentarlos. Su prominencia siguió creciendo, y a menudo era contratada por Cole Porter como artista en sus fiestas. Aquí se sabía que enseñaba a los invitados los bailes más populares del momento, como el Charleston y el Black Bottom, e incluso se dice que le enseñó al futuro rey Eduardo VIII cómo bailarlos. Ya estaba considerando expandirse y abrir su propio lugar, molesta por lo pequeños que eran los clubes de baile parisinos en comparación con los lugares en Estados Unidos. Sin embargo, su primer intento tuvo problemas de licencias y nunca despegó. En 1926 Smith finalmente logró abrir su propio lugar. Lo llamó Cher Bricktop y fue un éxito instantáneo, convirtiéndose en un lugar cultural importante en París en la segunda mitad de los locos años 20. Produjo muchas historias legendarias. En una ocasión, el gran escritor estadounidense John Steinbeck, autor de Las uvas de la ira y de Ratones y hombres, fue echado borracho de Cher Bricktop por Smith. Steinbeck se disculpó mandando un taxi lleno de rosas al club desde el otro lado de París. Después fue recibido de nuevo por Ada. El famoso Fred Astaire incluso visitó y actuó en el club. El club también es mencionado en numerosas obras publicadas de la época por Hemingway, Fitzgerald, Evelyn Waugh y otros. Sin embargo, fue un éxito de corta duración. En el otoño de 1929, ocurrió el colapso de Wall Street, seguido por la Gran Depresión. Cuando todo esto comenzó, la escena de jazz, fiestas y alcohol de los años 20 se volvió un recuerdo lejano, y clubes como Cher Bricktop lucharon por sobrevivir. Muchos tuvieron que cerrar sus puertas eventualmente. Cher Bricktop era lo suficientemente popular como para continuar por un tiempo, pero eventualmente las luces se apagaron. Smith regresó a Estados Unidos por un tiempo, donde encontró trabajo esporádico. La precariedad de esa situación, combinada con la muerte de su madre en 1938, la dejó con una ansiedad severa. Mientras que el estallido de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, afectó aún más a la industria del entretenimiento. En un momento en que apenas comenzaba a recuperarse adecuadamente de los efectos de la Gran Depresión. Sin embargo, ella ya había dejado su huella en Europa en los años 20 y pronto regresaría allí. Aunque los años 30 y principios de los 40 fueron tiempos difíciles para Bricktop, pronto logró recuperarse. En 1942, ella se mudó a México, una de las pocas partes del mundo que estaba relativamente poco afectada por la guerra. Allí abrió un club exitoso en la Ciudad de México y lo administró durante varios años. Luego, mientras Europa se reconstruía y la economía se recuperaba tras la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, ella regresó a París en 1949. Lamentablemente, la ciudad ya no era como la recordaba. La capital francesa perdió su lugar como la capital cultural del mundo en los años 30 y realmente nunca lo recuperó. El título pasó a la ciudad de Nueva York, un lugar donde Ada sabía muy bien que el vodevil y el baile no eran muy demandados.
Por lo tanto, después de un breve intento de encontrar un nuevo éxito en París, decidió irse a Roma. En la capital italiana, tuvo algo así como un segundo aire, dirigiendo un club exitoso aquí durante los años 50. Recibió a muchos invitados famosos aquí, incluyendo a Elizabeth Taylor, Frank Sinatra, Martin Luther King Jr. y más. Incluso tuvo una amistad cercana durante muchos años con el rey abdicado de Egipto, el rey Farouk I, quien le traía a Bricktop regalos de sus viajes, como botellas de perfume y puros. Un aspecto de la vida de Smith que ha sido ampliamente comentado en los últimos años es su sexualidad. En 1927, en París, conoció y comenzó una relación con un saxofonista llamado Peter Duconge. Se casaron en 1929, aunque el matrimonio pronto tuvo problemas cuando Smith se dio cuenta de las aventuras de Duconge. Se separaron efectivamente en la década de 1930, pero nunca se divorciaron oficialmente y permanecieron legalmente casados hasta que Duconge murió en 1967. Sin embargo, parece muy probable que Smith también fuera bisexual. En la segunda mitad de la década de 1920, una de las artistas más destacadas en Chess Bricktop fue la cantante de jazz nacida en Estados Unidos, Josephine Baker, una mujer notable por ser la primera mujer afroamericana en protagonizar una película importante cuando apareció en Sirena de los Trópicos en 1927. Bricktop le contó a uno de los hijos de Baker muchos años después que habían tenido una relación sexual en la década de 1920, cuando Baker era una artista habitual en Chess Bricktop. Bricktop cerró su último club en la Via Veneto en Roma en 1961. Para entonces tenía 67 años, y cuando le preguntaron sobre el cierre declaró, y cito, «Estoy cansada, cariño, cansada de quedarme despierta hasta el amanecer todos los días». Regresó a Estados Unidos, donde ocasionalmente salía de su retiro, abriendo clubes por breves periodos en Nueva York, aunque nunca fueron esfuerzos sostenidos. En cambio, sus últimos años los dedicó principalmente al trabajo de caridad y se volvió una devota católica romana. Smith falleció mientras dormía en su departamento en Manhattan el 1 de febrero de 1984. Tenía 89 años de edad y había vivido una vida larga y exitosa. Fue enterrada en el cementerio Woodlawn en el Bronx. Aunque había estado fuera del ojo público durante muchos años y la escena del jazz ya había desaparecido, su muerte fue ampliamente reportada en el New York Times y otras publicaciones importantes. Muchas gracias a todos por ver este video sobre Ada Bricktop Smith. Espero que les haya parecido interesante. Déjenme saber qué les pareció su vida aquí abajo en los comentarios y si tienen alguna otra sugerencia. También asegúrense de dejarlas aquí abajo en los comentarios. Espero que estén suscritos y tengan las notificaciones activadas para recibir todos mis videos en cuanto los suba. De todos modos, eso es todo de mi parte. Así que los veré a todos en la próxima entrega de Forgotten Lives. Gracias.